familia y bienvenidos a la parte 3 de La Caballera de la Flor de Hielo. Espero les esté gustando mucho, así que no se muevan ni un poquito porque empezamos. Unas horas después del ataque de los monstruos, Alec le informaba a Julia que la daga ya fue enterrada en el suelo y que ya los cuarteles habían sido movidos. Ahora lo que faltaba era ver dónde van a estacionar los caballos. En eso, Julia recordaba un lugar muy bonito que había por ahí, así que decidió mostrarle a Kiran ese lugar. Después de caminar unos minutos, llegaron a un lugar con una vista hermosa. Kiran quedó asombrado ante esto y Julia decía haberle mostrado este lugar como recompensa por haberla ayudado, pero para Kiran era solo cumplir con su deber, aunque para Julia este lugar es parte de su futuro pasado. Aquí pasaba tiempo con el príncipe y para ella era un recuerdo terriblemente hermoso, pero esta vez esos recuerdos se estaban sobreescribiendo. Al día siguiente, todos los caballeros se encontraban en la zona C de la montaña Lupus, donde estaban los monstruos más feroces. Kiran les dio las explicaciones de lo que tienen que hacer, así que les dijo que para pasar este entrenamiento lo tienen que hacer en equipos de 2. Así que si quieren regresar al campamento hoy, tendrán que luchar con todas sus fuerzas. Al poco rato, los caballeros de invierno huían de los monstruos. Julia estaba molesta porque mientras que los leones negros entrenaban, sus caballeros salían corriendo como si nada. Kiran parecía un poco incómodo ante esta situación, así que Julia, agarrando una roca, fue a ver a sus caballeros y le dijo a Kiran que al parecer no van a poder entrenar juntos, así que lo verá por la noche en el campamento. Así Julia les dio indicaciones a sus caballeros para que puedan salir de ahí, aunque para estos miedosos lo que ella estaba haciendo es imprudente. Julia, furiosa, les dijo que ella solo está tratando de sacarlos vivos de ahí. Ya en la noche, Kiran y Alec estaban cenando. Alec estaba preocupado por los caballeros de invierno porque aún no llegaban al campamento. Alec decía que esos caballeros no son tan buenos. Ni siquiera sacando todas sus habilidades podrán salir con vida. Pero Kiran sabía que Julia le había dicho que si el destino de ella es morir en este lugar, no podrá hacer nada. Así que Kiran le decía que no se preocupe, que ya pronto llegarán. De pronto llegaba Julia cargando a 2 de sus caballeros como una fonda de compras. Y Kiran le decía a Julia que los estaba esperando y que Alec estaba preocupado por ellos. Alec, todo avergonzado, le decía que se siente para que coma un poco, ya que en ese estado es mejor que coma algo. Julia aceptaba, pero estaba tan cansada. Y así Kiran se llevó a los soldados que no podían ni pararse. Al poco rato, Julia estaba comiendo y contándole a Kiran que entró con sus caballeros al hábitat del ogro mutante, pero sus caballeros le decían que ella sola lo cazó, aunque Kiran no entendía por qué ella estaba mojada. Julia le dijo que fue por salvar a Roland, y Kiran no sabía por qué Julia se esfuerza tanto por entrenar a esos caballeros. Ya minutos después, Alec llegaba de patrullar. Se sorprendió mucho al ver a Julia dormida sobre el hombro de Kiran, y él envió a Alec que se calle y traiga una manta. Alec no entendía cómo es que Julia se quedó tan relajada con su jefe si él es tan frío. Y Kiran estaba molesto con Alec, pero Alec a toda rapidez se iba para dejarlos solos. Kiran estaba un poco incómodo, pero a su vez pensaba que no es mala idea dejarla descansar un poco. Al día siguiente, Julia les explicaba que hoy tendrán una lucha con los leones negros. Sus caballeros le decían que si luchan contra ellos, seguro perderán. Pero Julia les dijo que no les está pidiendo que ganen, ni tampoco que pierdan, sino que tienen que dar todo de ellos. Y para que estén más animados, les dijo que les concederá un deseo al que más se esfuerce. Y así el entrenamiento empezó. Todos estaban dando lo máximo, pero Zeke estaba peleando como nunca, aunque a la final perdió. Ya en la noche, después de terminar con el entrenamiento, todos estaban muy adoloridos hasta los huesos, y Julia les pidió que se levanten para lavarse y comer. Pero a Zeke le dijo qué es lo que desea de recompensa por el esfuerzo que hizo hoy. Zeke estaba feliz porque podía pedirle cualquier cosa a su comandante. Por otro lado, Chris estaba encerrado en un calabozo, pensando en que no culpará a Isha por la daga, pero sabía que cuando él vuelva, ella se hará de la vista gorda, ya que a ella lo único que le importa es el poder, honor y una vida estable. Así que esta vez, él terminará con la relación que tiene con ella, ya que por alcanzar el poder él también perdió mucho. De pronto llegaba Zeke, trayéndole comida. Comían juntos, pero Chris no podía ni verlo a la cara después de lo que hizo, aunque Zeke le dijo que el líder le dijo que
mantenga un ojo en Chris para que no muera de hambre, pues debe pagar sus pecados. Mientras comían, Zeke le decía que sí, fue un error lo de la daga, y que a lo mejor él no sabía que tenía una maldición. Chris le dijo que todo es cierto, que él quería ser el jefe, así que trató de eliminar a Julia para tomar su lugar. Zeke molesto le decía que debe disculparse con Julia, y llorando le decía que él no es el hombre en el que él confió cuando era pequeño, y ahora no sabe qué hacer. Días más tarde, Julia ya estaba de regreso a casa tomando una rica ducha y recordaba que durante los 15 días que estuvo en entrenamiento sucedieron muchas cosas, y una de ellas era que levantó a Kieran borracho para llevarlo a su tienda, y la expresión de él fue de una telenovela. Pero lo que más la animaba era que sus caballeros aprendieron mucho con los leones negros y ahora estaban empezando a mejorar. Por otro lado, Zeke estaba muy preocupado porque antes de regresar visitó a Chris y este se veía tan arrepentido, pero ahora nunca más lo volverán a ver. Mientras, por otro lado, Julia tomaba el té con su padre y estaba preocupada porque en parte ella sabía que le robó el puesto de comandante a Chris y que por eso él pudo haber actuado así. Pero su padre le decía que los caballeros necesitan a alguien fuerte que los guíe y ella es la indicada, así que no debe sentirse mal porque si sus caballeros ven eso decaerán. De pronto su padre le entregaba a Julia un montón de invitaciones, ya que después del banquete todos habían quedado impactados con su belleza. Hasta el segundo príncipe le había enviado una invitación. Julia sabía que el segundo príncipe en el pasado luchó contra el príncipe Leonard por el trono, y su padre le decía que el segundo príncipe está en competencia por el trono, así que Julia decidía no ir, ya que ella no es parte de la familia real. Su padre, sin poder llevarle la contra, aceptaba y la enviaba a que descanse. Mientras tanto, por otro lado, Aisha escuchaba cómo elogiaban a Julia. Estallaba de furia porque ahora debería haber estado muerta. Estaba furiosa con Chris porque no pudo hacer nada bien. Y de pronto chocaba con Ginger, quien estaba muy intimidada por esta bruja, ya que siempre la humillaba a Aisha. De pronto apareció Julia, por lo que esta bruja con una sonrisa hacía que Ginger se vaya. Aunque Julia le quiso detener, esta bruja no la dejó. Esta bruja la quería molestar diciéndole que es una princesa y que se tiene que cuidar de los rumores que hay, ya que un rumor mal difundido puede causarle mucho daño. Pero Julia no se iba a dejar de esta bruja, así que esto le causaba gracia, porque Aisha no había cambiado nada, sigue siendo la misma como era en el pasado, y la risa de Julia enfurecía a Aisha, pero Julia le iba a dar una lección, así que le pidió que la acompañe a una gran reunión de guardias. Ya ahí, Aisha le preguntaba si acaso la está amenazando, pero Julia respondía que solo le enseñará a una persona que mostró mala actitud hacia su superior, y les dijo a todos los caballeros que estaban ahí que el que piense que ella es injusta, que suba ahí, que se lo diga, pero todos estaban mudos. Aisha tomó la espada confiada en que ganaría, y mientras todos estaban murmurando sobre el enfrentamiento de ellas dos, Justin, el jefe de la guardia, vio como Aisha y Julia se debatían en combate. Y de pronto él se acercó a Ginger, lo cual la asustó mucho. Justin le pedía que le explique qué es lo que está pasando, pero Ginger, toda nerviosa, le dijo que no sabía. Ella estaba tan confundida porque no sabía si contarle a su jefe sobre los maltratos de Aisha, aunque si lo hacía sus otros compañeros creerán que ella miente y puede ser humillada, pues siempre Aisha se hace la víctima frente a los demás. Y Ginger estaba mal, pero se sorprendía de que Julia estaba venciendo fácilmente a Aisha. Justin trató de ayudar a Ginger, pero a las otras caballeras tampoco les caía bien Ginger, así que ya nada. Mientras, Aisha atacaba varias veces, pero Julia la esquivaba fácilmente. Aisha estaba furiosa porque según ella entrenó muy duro como para que ella la venza, pero esta vez Julia la tomó por la mano y la arrojó al piso, inmovilizándola por completo. Julia le decía que debe ser respetuosa con sus superiores a partir de ahora. Aisha no contestaba hasta que Julia le dijo que si no va a responder, le doblará la muñeca para que no pueda utilizar una espada. Aisha en ese momento tuvo miedo, así que asumió que fue descuidada y que no lo volverá a hacer. Así Julia la soltó y se fue, dejando a Aisha molida a golpes y furiosa como una garrapata. ¡Eso te pasa por zorra!
Un poco más tarde, Aisha estaba en su habitación platicando con sus compañeras. Maribel, miembros de la división de guardias, le decía que si no hubiera luchado bien, hubiera perdido el cuello. Y Emily le decía a Aisha que si escuchó los chismes sobre su amante, que fue expulsado de la orden, pero Aisha les comentó que no eran amantes, que solo salieron un par de veces y nada más. Y si estaba con él es solo porque es fácil de usar. Aisha sabía que Chris no le contó a Julia que ella le dio la daga, porque si lo hubiese hecho, ya estaría castigada. Pero aparte de eso, esta bruja también andaba utilizando a Justin, su líder, y era por eso que Ginger era intimidada por esta bruja. Por otro lado, Julia caminaba con el príncipe Leonard, pero estaba furiosa porque no lo soportaba. Julia se disculpaba porque tiene asuntos que tratar, pero Leonard le comentaba que su padre le dijo sobre la búsqueda del vicecapitán de los caballeros. Le pedía que le permita introducir a unos candidatos, y Julia quería irse, pero este príncipe la tomó por la capa, y para rematar aparecía el segundo príncipe, quien con una sonrisa la saludaba. Le decía que sería bueno que asistiera al banquete, pero que es una lástima que ya tenga compromisos. Julia con indiferencia le decía que a ella no le gustan los banquetes, y de pronto ese principito, al chasquear los dedos, un montón de sirvientas llegaban con ramos de flores para ella. Julia estaba incómoda, pero aparecía su salvación, Kiran. Julia rápidamente se despidió de estos dos príncipes tóxicos y salió corriendo a donde Kiran. Al acercarse a él le agradecía por salvarle la vida, ya que se sentía incómoda entre esos dos fastidiosos. Julia, para salir de ahí, lo invitaba a comer y Kiran aceptó. Mientras que por otro lado, Alec buscaba desesperado a su capitán. Un poco después, el príncipe Leonard estaba analizando el por qué Julia lo aleja. Si acaso él no le gusta, pero asomaba el peliazul. ¿Quién? Leonard al verlo se molestó, pero ¿quién? Con una sonrisa lo saludaba. Leonard le preguntaba ¿y qué hace ahí? Y quien le contestó que su majestad lo llamó, ya que también es el aniversario de la muerte de su madre. Leonard sabía que se refería a la princesa Irina, la hermana de su padre, y que su padre se preocupa mucho por él. Leonard sin más remedio le dijo que si desea volver al palacio cada vez hablara con su majestad, y Kian le agradecía con una sonrisa y se iba. Pero mientras Kian caminaba, estaba pensativo. ¿Por qué su majestad lo quiere atar al imperio? En eso vio que Julia también estaba distraída, pero al verlo se sorprendió muchísimo. La ira se subió a la cabeza de Julia y rápidamente lo tomaba por el cuello y lo escaneó de pies a cabeza. Furiosa le decía que necesita hablar con él. Él no quería, pero Julia pensaba obligarlo, y Kian le preguntaba el por qué está tan furiosa. Ella le contestó que es porque la abandonó en ese lugar, y con esa cara sonriente, cada vez que lo recuerda lo único que desea es darle una tonda. Kian le decía que lo suelte, que le explicara las cosas con una taza de té. Julia, molesta, le decía que ya que él es un maestro de la tierra, lo retará a un duelo. Kian estaba dispuesto a aceptar si con eso calma su furia, pero el duelo que Julia quería era para allá, así que tomándolo por la camisa lo llevó al campo de batalla. De pronto su padre los vio y le dijo a Julia que lo suelte, porque no estaba permitido hacer escándalos en el imperio, aunque su padre estaba asombrado porque nunca había visto a Julia así. Hogwarts se disculpó rápidamente con Kian por el comportamiento de su hija y le preguntaba quién es él, ya que no lo reconoció. Él se presentaba como Kian de Lasias. Howard rápidamente se dio cuenta quién es él. Estaba feliz de volver a verlo, aunque para Julia esto era algo extraño. Howard invitó a Kian a tomar una copa en la mansión, y Julia trataba de detenerlo. Le decía enojada a Kian que si acaso romperá su promesa, pero acercándose a su oído le dijo que lo dejarán para la próxima vez. Y así, Kian acompañó a Julia hasta su carruaje para dirigirse a la casa. Ya en la noche disfrutaban de una rica cena. Howard le preguntaba a Kian que si ahora ya se quedará en un solo lugar, pero para él la libertad era lo primero. Julia, que no entendía nada, le preguntaba a su padre que de dónde se conoce. Howard le dijo que hace 7 años él le enseñó a Kian a usar la espada y que por 2 meses estuvo durmiendo en la mansión y por eso se había encariñado con él. Julia no recordaba haberlo visto y lo miraba fijamente. Kian, hecho el chistoso, le decía que por qué lo mira así y le preguntaba que si está interesada en él. Pero así tomaron tanto que al día siguiente Julia estaba con una resaca fatal y solo recordaba que se había quedado dormida.
Al poco rato Judy entraba en la habitación y le entregaba un té para la resaca. Según Judy, estaba bien, aunque su cara decía otra cosa. Judy le preguntaba a Julia si recuerda cómo llegó a la habitación y Julia le dijo que se supone que entró sola, pero Judy le confesó que un chico guapo de cabello azul la llevó hasta su habitación. Julia estaba avergonzada porque anoche hizo el ridículo frente a ese tonto peleazul. Judy, por otro lado, estaba feliz porque para su señorita llegó la primavera, aunque Julia trataba de explicarle que no es lo que piensa. Un poco más tarde, Julia estaba caminando en el palacio. Ginger, que venía corriendo, cayó al piso y Julia la ayudó a levantarse. Ginger se disculpaba, pero Julia le dijo que no tiene por qué disculparse, ya que ella fue quien la lastimó. Julia, al verla, supo que era la segunda hija del conde Echas, uno de los caballeros más poderosos de la Orden de los Guardias. Ginger le preguntaba a Julia que si la conoce y Julia sabía que el ambiente ahora es distinto al del pasado. Ginger nunca quiso ser caballero, tenía otros sueños, pero tuvo que tomar la espada porque su hermano era débil y como afortunada ella era muy bueno para la esgrima, así que fue capaz de unirse a los caballeros, teniendo un buen líder y compañeros de confianza, y aunque el entrenamiento fue difícil, se adaptó fácilmente a ello. Pero un día Aisha empezó a aislarla, ya que ella destacaba en calificaciones, pero Aisha tenía el poder de convencer a cualquiera con su amabilidad, así que poco a poco todos fueron aislando a Ginger, y cuando ella se dio cuenta estaba completamente sola. Aisha empezó a humillarla y cada día era peor, hasta que un día ya no aguantó más y la enfrentó. Pero esta bruja se hizo la víctima y sus compañeros terminaron viendo a Ginger como la mala. Y así fue como la relación de ella con sus compañeros se fue desmoronando, hasta el punto que cuando ella necesitaba ayuda no tenía a quien acudir. Aunque su líder era amable, ella tenía miedo de contarle lo que estaba pasando por miedo a que no le crea. Aparte, su hermano estaba mal y no podía hacer nada, así que solo le quedaba aguantar. Julia ese día se había quedado a ver el entrenamiento de Ginger. Le decía que ella es una persona destinada a llamar la atención. Ginger, toda triste, le preguntaba a Julia qué puede hacer para poder ser fuerte como ella. Julia le dijo que tiene que ser perseverante, tener paciencia y muy pronto verá resultados. Pero Ginger estaba entristecida y se iba a su segundo entrenamiento. Julia sabía que algo estaba pasando con Ginger y tiene que averiguarlo. Ginger iba bien distraída llorando porque por primera vez le habían hecho un cumplido. De pronto chocaba con Zeke, el cual estaba yendo apresurado a buscar a su líder. Agarró a Ginger antes de que ella se lastime y le preguntaba que si estaba bien o si la lleva a la enfermería. Pero ella, levantándose, le dijo que estaba bien. Salió corriendo empujando al pobre Zeke, el cual quedó flechado por esta pelirroja. Pero Zeke rápidamente se iba porque tenía que avisarle a Julia que el jefe de Griffin estaba en el palacio. Julia, mientras se dirigía a hablar con Justin sobre la situación de Ginger, escuchó como Aisha y sus amigas hablaban que habían logrado sobrevivir a la evaluación, gracias a que Ginger no se había presentado, y le agradecían a Aisha, le decía que no es su culpa de que Ginger no se haya presentado, pero sus compañeros le decían que tenga cuidado, que el jefe no se entere porque él siempre protege a Ginger. Estas brujas se burlaban de Ginger e incluso de la salud de su hermanito, y que incluso así salga con el líder, Ginger seguramente seguirá siendo un cero a la izquierda. Julia con esto estaba molesta. De seguro en el pasado ella también fue intimidada así. De pronto Julia apareció ante ellas y le preguntaba el motivo de tanta felicidad. Estas brujas se sorprendían y Julia le decía a Aisha que esperaba que no haya olvidado sus modales. Aisha, aunque estaba molesta, inclinó la cabeza ante Julia y así se marchó. Por otro lado, en la oficina de Justin, el pobre se llevó un tremendo susto, porque Julia, al entrar, cerró la puerta fuertemente. Julia se disculpaba, pero le decía que tiene algo muy importante que hablar con él. Justin lamentaba lo sucedido con el vicecomandante, pero Julia le comentó que tiene la leve sospecha que él no actuó solo, pero ahora tenía otro asunto que tratar con él. Así que le dijo que se trata de Ginger. Le preguntaba que cómo es la convivencia con los caballeros de la guardia. Le comentó que cuando habló con ella notó que tiene grandes problemas y que aunque sabe que eso no es de la incumbencia de ella, le preocupa la situación de Ginger. Justin le contó que hace 2 años Ginger se unió a los caballeros y que aunque era una persona muy joven, era muy talentosa, destacaba entre las demás con habilidades extraordinarias. Pero desde el año pasado Ginger se volvió una persona sombría y con una actitud sumisa en los entrenamientos. No asistía a las evaluaciones con la excusa de que estaba enferma y Justin le comentaba que a veces piensa que Ginger está poseída
poseída por algún espíritu, pero cuando habló con ella, descartó eso, y que él intenta averiguar información sobre lo que le pasa, pero nadie dice nada. Se sentía mal por no ser una persona en la que ella pueda confiar. Julia le pidió que la deje hablar con Ginger una vez más, y Justin supuso que hay algo más que no está enterado él, y Julia sabía que sí. Es como en el pasado. Ginger está siendo humillada por alguien. Julia se retiraba, pero Justin le dijo que si descubre lo que está pasando con Ginger, que se lo haga saber, ya que él también quiere ayudarla. Julia feliz le decía que así será y que estaba feliz de que haya alguien más que se preocupe por ella. Mientras tanto, Ginger estaba bajo la sombra de un árbol, pensando en que si no asiste a las evaluaciones, de seguro será expulsada. ¿Y ahora qué le dirá a su familia? Por otro lado, Howard había citado a su hija para hablar de que quiere que Sean sea vicecapitán de los Caballeros de Invierno, y además era petición del emperador. Julia no estaba de acuerdo con esto, y Howard le decía a su hija que Sean, después de que fue culpado de la muerte de su madre, fue criticado por todos, y que por ese motivo es que él se ha convertido en una persona cerrada que no confía en la gente, y es más precavido que otras personas, así que tal vez era hora de comprenderlo. Julia sabía que el ser criticado por la sociedad es lo peor que puede haber, y Howard le decía que tanto el emperador como él ya están viejos, y que él quiere cumplir la voluntad de su majestad para que el linaje de Irina no desaparezca, y es por eso que quiere que él asiente cabeza en el imperio. Para Julia esto sería algo estresante, tener que verlo todos los días, pero su padre le dijo que lo piense y que luego le avise. Julia, por otro lado, sabía que tener otro maestro sería bueno, pero solo con verle la cara la llenaba de furia, así que no sabía qué hacer. Por otro lado, el archiduque levantaba de su sueño a Sean. Le entregaba una carta para que él sea el vicecapitán de los Caballeros de Invierno, ya que el emperador lo había recomendado. Su hermanita que vio la carta lo abrazaba feliz, porque ahí es donde estaba Julia. Así que le decía a su hermano que tiene que aceptar, ya que es una gran oportunidad. Pero para Sean esto era de locos, ya que ella lo quiere degollar. Pero para su hermanita, ella es la heroína y el ídolo de todas las señoritas. Aunque Sean le decía que él prefiere abrir una tienda, pero su hermanita lo zarandeaba porque es un loco. Pero él le decía, ¿qué pasa si no le gusta a Julia el cabello azul? Pero eso era algo ridículo para su hermana. Pero, ¿será que Sean acepta el cargo de vicecomandante? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Verételo Cuenta, donde subimos más de estas historias, y en Verigeo TV, donde resumimos películas y dramas. ¡Hasta la próxima!